Amén. Damos gracias al Señor por poder estar congregados en torno al Señor, en torno a la comunión de los santos. Amén. Es una gran oportunidad. Me alegra verles a cada uno de ustedes. Y como la mayoría saben, la semana pasada hemos comenzado una nueva epístola paulina. Hemos comenzado la carta a los filipenses. Amén. Y hoy sí vamos a entrar de lleno en la carta propiamente tal. Amén. Y de hecho el título que yo le he puesto a este sermón es precisamente Abriendo la Epístola. Amén. Abriendo la Epístola. Vamos a estar leyendo capítulo 1, versos 1 y 2. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dios, hemos leído tu palabra, te pido en humildad y sencillez que tú nos puedas hablar, Señor. Hay un asunto que es obviamente lo que está preparado y hay otro asunto que es lo que tú provocas en nuestro espíritu, Señor, al recibir la palabra. Te ruego que esta palabra pueda ser poderosa en nuestras almas, Señor, y corregirnos, llamarnos la atención, traer consuelo y hacer solamente lo que tu palabra puede hacer en nuestras vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. No sé si usted logra imaginar esta escena. Epafrodito llegando de regreso a Filipos, anunciando que trae consigo una epístola del apóstol Pablo. ¿Qué expectativa habrá generado eso en la iglesia en Filipos? Yo me imagino que mucha, ¿no? ¿Qué nos mandará a decir el apóstol Pablo? Que era muy querido para los filipenses, como veíamos la semana anterior. No estamos en esa realidad, ¿cierto? No nos ha escrito directamente a nosotros el apóstol Pablo, pero definitivamente tenemos la palabra del Señor en nuestras manos. Y entendemos que es también un gran privilegio acceder a ella, que la palabra del Señor sea expuesta, ¿sí? Recibir la palabra es un gran privilegio. Y debiésemos tener una expectativa tal vez no calcada a la de los filipenses, pero sí mucha expectativa, hermanos, respecto de cuando la palabra es expuesta. Amén. Espero que el Señor, al acercarnos a esta predicación, podamos generar esto y nuestra alma pueda adquirir los recursos necesarios para seguir conduciéndonos delante del Señor de manera agradable. Una idea que yo trato de compartir con ustedes siempre, una idea que sintetice la predicación, es la siguiente. En este saludo se nos recuerda que, sin distinción, los hijos de Dios somos siervos, santos y beneficiarios de la gracia y la paz del Señor. Amén. El punto número 1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Hice un pequeño trabajo de escanear los saludos del apóstol Pablo a las distintas iglesias o destinatarios. Por ejemplo, en Romanos, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Primera de Corintios, llamado a ser apóstol por voluntad de Dios. Segunda a los Corintios, apóstol de Cristo por voluntad de Dios. Gálatas, particular, Pablo, apóstol no de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. Efesios, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, también aparece acá en Filipos. Primera a los tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo. Segunda a los tesalonicenses, igual, Pablo, Silvano y Timoteo. Primera y segunda a Timoteo, apóstol de Cristo Jesús. Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Filemón, particular también, Pablo, prisionero de Cristo. Ahora usted dirá, el pastor está haciendo tiempo leyendo esto. No, lo que quiero demostrarles es que estos inicios de las epístolas no eran al azar. Pablo tenía una intencionalidad, por ejemplo, al decir que él era apóstol. ¿Sí? Y como les hice notar en el ejemplo de Gálatas, muy extenso, ¿no? Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno. ¿Sí? Está estableciendo con suficiente énfasis su autoridad apostólica. Ahora, en particular en Filipos, ¿cómo se presenta él? Como siervo de Cristo. Es decir, no requiere
exhibir su credencial apostólica, porque había una relación con los filipenses bastante cercana bien digo, y la iglesia de Filipos no estaba poniendo en duda jamás su apostolado. Tenía una relación muy cercana con el apóstol. Pablo y Timoteo se presentan aquí como siervos de Cristo. La palabra griega es doulos, que significa esclavos. ¿Esclavos de quién? Del Señor. Un comentario dice algo que me pareció interesante y compartir con usted. Dice, notemos que Pablo no usa el título de apóstol, como yo lo decía recién, como en otras cartas. Más bien se presenta a sí mismo y a Timoteo como siervos de Cristo Jesús. Pone el acento de entrada en el servicio. Amén. Y no en la autoridad. Siervos de Cristo Jesús no es una designación denigrante. Todo lo contrario, le pone en relación con quienes en el Antiguo Testamento habían recibido de Dios una misión especial. Abraham, Moisés, Josué, los profetas. Al usar esta denominación, da la impresión de que tiene ya en mente al siervo por excelencia. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ahí en el 2.7 de esta misma epístola. Haciendo esto es interesante para el contexto, haciendo esto subvierte los valores de la sociedad romana. ¿Dónde estaba Filipos? A unos 1000 kilómetros, después lo vamos a ver, a unos 1000 kilómetros de Roma, Filipos, pero tenía muchos privilegios. Donde el poder era un valor superior y la humildad era una actitud de los esclavos. Es decir, en Roma se valorizaba mucho, ¿cierto?, el tener poder. Entonces, aquí Pablo se presenta y se presenta delante de estos hermanos como siervo, como esclavo. Por eso dice este autor que subvierte, ¿sí? Él valora lo que el mundo no valora, ¿sí? Y desprecia lo que el mundo valora, por decirlo así. El poder, un valor característico de los imperios, dice este comentarista, atrae con fuerza inusitada a un gran sector del liderazgo evangélico en nuestros días. Esto dice Pedro Agustín Arana en carta a los Filipenses. Aquí hay una experiencia en la cual yo quiero poner el énfasis, y es la experiencia del apóstol Pablo, de su conversión. Es, digo yo, traumática. Cuando usted ve la historia del apóstol Pablo, y podríamos citar muchos pasajes del Nuevo Testamento, pero yo quiero ir al Génesis, al inicio, en Hechos capítulo 9, verso 1 al 9. Dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, hasta aquí está toda la identidad del apóstol Pablo previo a encontrarse con el Señor. Era básicamente un perseguidor de la iglesia, un enemigo de la iglesia. Amén. Luego, ¿cierto? Dice, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Siempre es bueno hacer este alcance. El Señor Jesucristo. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. ¿Y qué le dice el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué? Hay una unión allí, ¿cierto? Que para el mismo Señor Jesucristo es inseparable. El cuerpo de Cristo. Y aquí mire, aquí cambió todo. Tal vez no lo podemos ver sencillamente en el texto, de forma superficial, pero mire la respuesta del apóstol Pablo, o de Pablo en este contexto, Saulo. ¿Quién eres, Señor? Allí hay algo implícito, ¿no? Pablo en ese momento ya se estaba rindiendo. ¿Quién eres, Señor? No dice simplemente quién eres. Dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor le respondió, de nuevo, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? Aquí viene la inflexión, el cambio. Pasa de ser perseguidor a inmediatamente recibir órdenes de parte del Señor. Pasa de perseguidor de la iglesia, de enemigo de la iglesia, a ser siervo a los propósitos de Dios. Y aquí viene la orden que Dios le da. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie.
Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Llevándolo por mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Desde ese resplandor que botó al suelo a Pablo, él no fue más la misma persona. Desde ese mismo momento se empezó a imprimir en él el carácter de un siervo. De ahí en adelante comenzó a obedecer. Vivió una vida de siervo. La conversión, amada iglesia, es una experiencia siempre traumática. Siempre es traumática, siempre es radical. Siempre la conversión es una experiencia que reorienta nuestras prioridades. ¿Cuál era el sueño de Pablo, el perseguidor de la iglesia? Acabar con la iglesia. Él arrastraba a hombres, mujeres, no hacía ninguna distinción, porque él entendía que ese era el propósito con el cual Dios le había llamado. Pero ese sueño que él tenía fue también radicalmente cambiado por un encuentro con el Señor. Tal vez muchos de nosotros no nos hemos convertido en la espectacularidad de Pablo, ni hemos visto luces, ni tampoco hemos caído al suelo. Pero un alma convertida, toda alma convertida, pasa de ser enemiga de Dios para vivir a sus propósitos. El otro personaje que se nos nombra es Timoteo. Es mencionado, como yo introducía, en otras 3 cartas. Lo que de paso nos hace ver la importancia de Timoteo en el ministerio del apóstol, quien de manera muy temprana fue reclutado por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y eso usted lo puede leer en el libro de Hechos. ¿Por qué Timoteo es mencionado aquí en el comienzo de la epístola? Bueno, probablemente una de las cosas que puede explicar esto es la intención que tenía Pablo de enviarle a Filipos, lo que leemos en el capítulo 3, y ya nos permite formarnos una idea de quién era este Timoteo. Dice 3:19, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Interesante, ¿no? Sabemos por el Nuevo Testamento que no eran pocos los colaboradores de Pablo. Pero ¿qué dice ahora Pablo de Timoteo? Verso 20, pues a nadie tengo del mismo sentir. Amén. A nadie tengo del mismo sentir respecto de Timoteo. Y esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. ¿Cómo se manifestó el carácter de siervo de Timoteo? Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Tenía un testimonio de servicio frente a los filipenses, del cual no había cuestionamiento. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor, dice el apóstol, que también yo mismo iré pronto. ¿Sabe de quién más esta epístola nos habla como siervo? Bueno, yo lo adelanté en la introducción. Capítulo 2, verso 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de nuestro Señor Jesucristo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo tomó la forma de siervo, de un dulos, de un esclavo. Pablo y Timoteo también lo hicieron. Fueron modelos para todas las iglesias de su época. La pregunta para nosotros hoy es, ¿nosotros somos siervos también del Señor? Pero este no es un servicio que es llamado en base al temor. Tal vez cuando vemos películas o incluso cuando vemos la realidad, ¿cierto?, de la esclavitud en décadas pasadas, en siglos pasados, podemos hacernos una idea de la esclavitud, ¿no? Pero la esclavitud o el dulos del cual habla el apóstol no está relacionado, no fluye desde el temor, sino fluye desde la gracia, fluye desde el amor al Señor.
Dice un comentarista, tal como Pablo usa el término un doulos en un sentido espiritual, es uno que sirve a su Señor, escuche bien, con alegría de corazón, en novedad de espíritu y en el gozo de una perfecta libertad, recibiendo de Él una gloriosa recompensa. El amor y la buena voluntad para con Dios y para con los hombres llenan el corazón de este doulos. Pero por el contrario, a nuestra palabra castellana, esclavo, lo asociamos inmediatamente a la idea de un servicio involuntario, una sujeción forzosa y muchas veces malos tratos. No es así con nuestro Señor. Él no nos da malos tratos. A la luz del uso del propio Pablo, hace de este nombre y del verbo correspondiente, es evidente que la traducción de esclavos en estos pasajes, como Filipenses 1:1, no es la más idónea, mientras que la de siervos, aún no plenamente adecuada, es la mejor de las dos. Está comparando en el fondo siervos versus esclavos. Ha de tenerse presente, sin embargo, que estos siervos sirven a su Señor de todo corazón. ¿Oyó eso? De todo corazón. Pues saben que han sido redimidos por su sangre de la esclavitud del pecado. ¿Sabe usted eso, iglesia? Tú eras esclavo, pero eras esclavo del pecado. Tú y yo merecíamos justamente el juicio y la condenación. En el fondo, solo hay dos tipos de esclavos. Los esclavos del pecado, que van rumbo a la muerte y condenación eterna, y los esclavos de Cristo, quienes vamos a la vida eterna, junto con Él. En consecuencia, pertenecen al regidor de sus destinos y director de sus vidas, dice el comentario de William Hendrickson. Amados hermanos, ¿somos siervos de Cristo? ¿Somos de su propiedad? Aún más incisiva tal vez esta pregunta. ¿Se demuestra que somos siervos de Cristo en nuestras decisiones? ¿En nuestras prioridades? Yo creo que este tipo de preguntas, amados, no las tenemos que hacer una vez en la vida, sino que probablemente cada día. Porque constantemente nos inclinamos hacia nuestros propios intereses y no a los de Cristo. Pablo y Timoteo eran siervos de Cristo en distintas funciones soberanamente dadas por Dios, ¿no? Ahora, la pregunta que surge, ¿en qué escenario se despliega ese servicio de estos hombres, de Pablo y Timoteo? En la iglesia. Servimos a Dios cuando nos servimos los unos a los otros. Este saludo nos recuerda que sin distinción, es decir, todos los que estamos aquí, somos hijos de Dios, somos sus siervos, somos santos y somos beneficiarios de la gracia y de la paz de Dios. El segundo punto de esta predicación, los destinatarios, la iglesia de Filipos. Dice el texto, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Toda la iglesia está en esta categoría de santos. Dice, incluyendo a los obispos y diáconos. ¿Entendemos el término santos? ¿Sí? El texto dice, y es claro, santos en Cristo. Santos es apartados. No está diciendo que los filipenses eran perfectos, sino apartados por la obra que Cristo había hecho. No es nuestra capacidad, no es nuestros atributos, nuestra singularidad. Somos apartados exclusivamente por los méritos del Señor Jesucristo. No hay espacio aquí para la vanagloria del hombre. Como algún autor dijo, si en algo podemos colaborar en esto, es que hemos aportado el pecado del cual necesitábamos ser redimidos. Los filipenses no están en un mundo paralelo, no están aislados en los montes, no han hecho una comunidad apartada. Ellos viven allí en una ciudad, son habitantes de un sitio con características particulares, con una cultura particular. Y de hecho, desde esa particularidad, ellos habían sido apartados. Filipos, una ciudad fundada por Felipe de Macedonia, padre de Alejandro Magno, en el 357 a.C., recibió el nombre de su fundador, por eso se llama Filipos. Se encontraba a unos 1100 kilómetros de Roma
y gozaba de todos los privilegios de la ciudadanía romana. Era una colonia romana, sus ciudadanos tenían los mismos derechos que los ciudadanos que vivían en Roma, entre ellos protección especial del emperador, los privilegios que otorgaba la ley romana, estaban libres de impuestos, algo muy contrario a los que vivían en Judea, ¿no? Filipos se convirtió en una pequeña Roma, romanos en su lealtad, en sus leyes, en su filosofía y en sus apariencias. Fue aquí donde llegó el apóstol para empezar la penetración del continente europeo con el evangelio de la salvación por gracia mediante la fe. ¿Por qué yo leo esto? Me parece interesante porque nos permite hacernos una idea de las características de esta cultura en Filipos. Amén. Debió ser, digo yo, una ciudad donde había bastante orgullo, ¿no? Estamos a la altura de los romanos. No pagamos impuestos. El imperio nos protege. Y yo pensaba en esto, no sé si es la mejor analogía, pero yo lo he escuchado alguna vez. No, yo soy ciudadano de los Estados Unidos, yo tengo nacionalidad. Es como ese alcance así como que es como superior, ¿no? Yo lo he oído en más de alguna oportunidad. De hecho, cuando la gente obtiene esa nacionalidad, lo pone ahí en sus redes sociales como un gran alcance. Así un poco se sentían estos filipenses. Era como un caldo de cultivo para que el orgullo pudiese manifestarse con bastante facilidad. Sin embargo, sabemos que, amados hermanos, el poder del evangelio vence cualquier obstáculo y manifestación de pecado. Se llame orgullo, ¿sí? Se llame idolatría, vanagloria, propios de una ciudad como Filipos. Un comentario que me parece incisivo dice, según el testimonio de las inscripciones encontradas, era una ciudad próspera. Había riqueza allí en Filipos. Aquí, en una ciudad soberbia y amante del poder político y cultural, comienza la subversión de la carta paulina, ya que Filipos era una Roma en miniatura. Allí nace una congregación llamada a la humildad, al servicio y a la pureza moral. Qué desafío a nuestras iglesias y su liderazgo en América Latina, dice de nuevo Pedro Agustín en su comentario. Existen particularidades, amados, en los distintos países, en las distintas culturas. Existen hábitos de pecado que se presentan más en ciertas ciudades y países que en otros. Recordemos, por ejemplo, lo dicho por Pablo a Tito, en 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Ahora bien, esas distintas expresiones culturales de pecado, puse yo acá entre comillas, requieren el mismo tratamiento. La obra de Cristo y que el hombre venga delante de las plantas del Señor en arrepentimiento y fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas expresiones culturales de pecado siguen influenciando aún a los creyentes. ¿Pero cómo es eso posible, pastor? Las propias cartas nos dan muestra de eso. ¿Qué hace, por ejemplo, Pablo escribiendo a los Corintios? Corrigiendo precisamente esas manifestaciones de pecado que aún presionaban e influenciaban a la iglesia. Los creyentes en Filipos estaban en esta importante ciudad, pero eran santos en el Señor, apartados en Cristo, y debían marcar una distinción. Si bien la santidad a la cual se alude acá es una santidad de posición, ¿sí? Hemos sido apartados por Dios, pero esa santidad posicional necesariamente debe seguirle la progresión en santidad. Amén. Dios no nos ha apartado para vivir como nosotros queramos. Nos ha apartado para vivir en conformidad a su voluntad revelada en su palabra. Somos habitantes de este país, ¿sí? Vivimos en esta ciudad. Somos llamados a ser santos, apartados por Dios. Somos apartados por Dios y para Él. No para aislarnos, bien digo, sino para ser sal y luz de este mundo. Los filipenses reciben esta carta para su conducción. Nosotros tenemos el beneficio de toda la Escritura para conducirnos. Y ahora en particular, durante estos meses también, le pedimos al Señor que aplique esta realidad escrita a los filipenses a nuestra propia realidad.
Lo segundo que este segundo punto de la predicación es la organización, ¿no? Dice que habían obispos y diáconos. La mención de obispos y diáconos indica el avanzado estado de organización de la iglesia en Filipos, compuesta ahora por creyentes maduros y dotados de la que habían surgido guías reconocidos, dice un comentarista de apellido Fawcett. Esta es la primera carta de Pablo, donde se mencionan obispos y diáconos, y la única en donde se les saluda por separado. La iglesia en Filipos ya tenía cierta estructura en su organización, obispos y diáconos. Supone entonces madurez, supone crecimiento. Estos obispos y diáconos son parte de los santos. Amén. No son, como a muchos les gusta aparentar y promocionarse, super santos. El liderazgo dentro de la iglesia están dentro de los santos, no son super santos, no son una categoría especial de super espirituales. Eso podemos implicar del texto. Hemos visto, ¿cierto?, en las pastorales, hemos estado allí, Primera de Timoteo, Tito, se nos instruye sobre el carácter o sobre los requerimientos que deben llenar los obispos y los diáconos. Y yo recordaba el inicio de esta iglesia, ¿usted lo recuerda? En Filipos, en Hechos, lo estuvimos viendo la semana pasada. Pablo predicando en un escenario inusual, porque ¿qué era lo habitual? Cuando usted lee Hechos, ¿qué era lo habitual que Pablo hacía? Buscaba una sinagoga. Pero en el caso de Filipos fue algo absolutamente distinto. Dice el texto en 16:12 en adelante, de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, es decir, probablemente no encontró ninguna sinagoga del apóstol, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Algo también impensado para la época. Y estaban escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Eso también afirma lo que decíamos antes en el estudio del contexto, que era una ciudad con riqueza. Lidia probablemente era una mujer que tenía recursos, por lo que se dedicaba a hacer, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Bueno, 10 años más tarde, estamos hablando de esta robusta iglesia. 10 años más tarde del pasaje que habíamos leído, una de las preferidas del apóstol, y muchos dirían hoy, con un inicio inusual, poco significativo, hasta poco ortodoxo, dirían algunos. Qué poco ortodoxa el Génesis de Filipos. Pero Dios llevó a Pablo hasta ese lugar, con el propósito de establecer esta congregación. Volvamos a nuestro texto, ¿no? Esta mención nos permite afirmar las características elementales del liderazgo en una iglesia local. Los obispos, ancianos y pastores, términos que se refieren, como ustedes ya sabrán, al mismo término en el Nuevo Testamento, a la misma función. Los diáconos, en lo descrito en la primera carta a Timoteo, ¿cuál es la diferencia mayor y sustantiva entre el oficio del pastor, anciano o el diácono? Capítulo 3, verso 2 de primera de Timoteo. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. Y aquí está la diferencia: apto para enseñar. Apto para enseñar. Es la gran diferencia entre el diácono y el obispo. Apto para enseñar. En ambos casos, ambos deben ser irreprochables, como traduce la NBLA, o tal vez lo que ya está en nuestra mente, irreprensibles, como dice la Reina Valera. Y este ser irreprensible se manifiesta en toda su vida, como también el mismo texto nos ayuda a entender. Pienso que nosotros en general estamos más familiarizados con las características del pastor. Por eso quiero compartir un comentario respecto de los diáconos que me pareció muy bueno. Esto es de un comentarista que se llama J.W. Pentecost, algo así. La palabra diácono promueve un término griego compuesto que significa levantar polvo. Representa a alguien que se mueve tan rápidamente por las calles polvorientas de los pueblos de Palestina para llevar a cabo su tarea, que sus pies levantan polvo al caminar. Había tanto que hacer para los diáconos que no tenían tiempo para el ocio. Realizaban su ministerio con tal diligencia que sus pies no permitían que el polvo reposara.
aquellos que eran apartados para el ministerio eran llamados diáconos. Es decir, los que levantaban el polvo. Amén. Agradezco al Señor por Patricio y por Sergio, por cierto. Que no solo desde que les nombramos, oramos por ellos acá hace algunos meses, sino que de mucho antes ellos sirven al Señor. El Señor guarde sus vidas, sus familias, sus trabajos y les siga dando este vigor ministerial. Que sigan levantando polvo, mis queridos hermanos, ahí en el servicio del Señor. Si bien cada iglesia local está en un nivel de madurez distinto, todas debiésemos procurar el estándar bíblico, incluidos nosotros. ¿Recuerda el encargo de Pablo a Tito, por ejemplo? Aquí vemos un ejemplo de inmadurez respecto de las iglesias de Creta. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Es decir, en la iglesia allí no habían ancianos todavía. Era una de las misiones principales de Tito. Ahora, diferente es la situación en Filipos, que ya tenían obispos y diáconos que estaban ejecutando sus ministerios. Tenemos particulares desafíos que atender y esto nos demanda a todos, amados hermanos, iglesia local. Que una iglesia crezca es responsabilidad de la iglesia, no solo de unos pocos. Eso conlleva un compromiso desde lo relacional hasta lo económico, que muchas veces nos cuesta mucho esa parte. ¿Estamos convencidos de que Dios nos llamó a esta iglesia local? Tenemos que trabajar por ella y en ella, hacer relaciones con otros hermanos, servir, sustentar, porque nos guste o no, eso es lo que permite que la iglesia también pueda desarrollarse y crecer. En este saludo se nos recuerda que, sin distinción, los hijos de Dios somos siervos, santos y beneficiarios de la gracia y paz del Señor. Vamos al último punto. Dice, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Encontramos esta expresión, gracia y paz, también en todas las cartas paulinas, e incluso en las de Pedro, y también en la segunda de Juan y en la de Apocalipsis. Esto nos permite hacernos una idea de lo habitual que era el término en el contexto del Nuevo Testamento. Y como es obvio, debe tener un significado importante, como ya lo podemos percibir. Para algunos autores consultados esto constituye una mera formalidad. En mi humilde opinión no creo que sea así, porque las palabras son utilizadas con intención y significado. Dice gracia y paz. Tienen tanto contenido y significado que para mí me cuesta verlas como simples complementos formales, no que necesariamente tenían un significado. Hablemos de la gracia del Señor. Voy a dejar que la Biblia hable de la gracia más que yo, hacer algún comentario. Pero antes de eso, una idea es que sin gracia no hay cristianismo. Somos salvos por gracia, sostenidos por ella, y llegaremos al final de nuestra vida también sostenidos por la gracia del Señor. ¿Cuál faceta de la gracia es la que nosotros más conocemos y estamos familiarizados? Esa gracia que salva. Y como podemos leer, por ejemplo, en Romanos 3:24, no voy a leer todos los pasajes que tenía porque si no, de hecho ya estoy sobre el tiempo, pero por ejemplo en Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Uno muy conocido en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Efesios 2:5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, los dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Es todo acerca de la gracia? Claro que no. La gracia nos capacita para la obra del ministerio, dice el apóstol en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. 1 Corintios 15:10, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. El apóstol Pablo entendía bien esto, ¿no? No es mi capacidad, no es mi rendimiento cristiano, es la gracia del Señor la que me impulsa a servir al Señor.
Primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia también nos sostiene. Qué hermoso texto, segunda de Corintios 12:9. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Y Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La gracia del Señor, iglesia, es la que también te sostiene. Es también una gracia que nos impulsa. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y segunda de Pedro 3:18, antes bien, crezcan en la gracia. Amén. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice Pedro. Vemos entonces la amplitud de la gracia del Señor sobre la vida del creyente. Cobra sentido entonces este saludo, ¿no? Sin la gracia del Señor, ¿qué podemos hacer, amados hermanos? Nada, absolutamente nada. La paz, también cuando revisamos el Nuevo Testamento, el término aparece la mayor parte de las veces en relación a la paz que tenemos con Dios. Amén. Mediada por la obra de Cristo. Y también a la paz que somos llamados a tener entre nosotros y con los hombres. Específicamente hay un énfasis también en el Nuevo Testamento a la paz entre los santos. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí está lo que yo decía también. Es un fruto del Espíritu, ¿no? Es parte del fruto del Espíritu, mejor dicho. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Allí está, ¿no? Y respecto a nuestras relaciones, Colosenses 3:15, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Un comentario dice, en su salutación, Pablo usa dos palabras que se describen como virtudes cristianas, la gracia y la paz. El orden del uso es significativo. Para poder gozar de una paz genuina, antes debe haber una respuesta personal a la gracia de Dios, que es su favor inmerecido, y que se manifestó en la forma culminante en el Calvario. Ambas virtudes, la gracia y la paz, provienen de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, dice el conocimiento bíblico, un comentario expositivo. Finalmente, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora sí vamos terminando. Todo nuestro texto aquí apunta a Dios. Estos dos versículos que hemos leído son siervos de Cristo, uno de ellos Pablo específicamente escribiendo a los santos que están en Filipos, que son santos en Cristo, deseando que la gracia del Padre y del Hijo estén presentes en sus vidas. Qué saludo más excelso, ¿no? Qué saludo más elevado. Esto no es mero formalismo. Apunta a Dios en todo momento. De parte de Dios nuestro Padre, el mismo Señor enseñó a sus discípulos a llamar Padre a Dios, algo nuevo para los judíos, ¿no? Quienes le conocían como Yahweh, el Dios trascendente. Ahora, esta palabra Padre revela la inmanencia, la cercanía de Dios. Y podemos llamarle Padre por la mediación de su Hijo Jesucristo. Qué gran privilegio, amados hermanos. Y del Señor Jesucristo. Aquí también se enfatiza la deidad al llamarle Señor a Jesucristo. ¿Sí? Y se enfatiza también que Él es Dios al llamarle Señor y al llamarle Cristo, que Él es el Mesías. Hay una particularidad aquí. La designación completa de estos dos títulos, de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, están gramaticalmente en el original, ¿no? Me parece, yo no soy muy amigo de compartir estas cosas, pero aquí me parece importante. Ambas están unidas en una sola preposición. ¿Y eso qué nos da cuenta, cierto? De la deidad de Cristo. Amén. Que esa preposición une la deidad del Padre a la deidad del Hijo, los pone en la misma categoría, por decirlo de algún modo. En este saludo, amados hermanos,
Se nos recuerda que, sin distinción, los hijos de Dios, tú y yo, somos llamados a ser siervos. Él nos ha santificado. Amén. Y nos está llenando de su gracia y de su paz de manera constante. Amén. Padre Celestial, te doy gracias esta mañana por darme la oportunidad de compartir este mensaje. Te ruego, Dios, que tú te glorifiques a través de él, que tú lo apliques a los corazones, a las almas de cada uno de mis hermanos, y que podamos encontrar aquí alimento para nosotros, Señor, corrección para nosotros, guía para nosotros, Señor. Así como en su contexto original, estos hermanos en Filipos debieron ser grandemente bendecidos, edificados a través de esta epístola. Permite tú, Dios, que nosotros también podamos experimentar lo mismo, Señor. Servimos ciertamente al mismo Dios, con el mismo poder, Señor, que tiene el mismo cuidado de cada uno de sus hijos. Te lo ruego en humildad, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.